ya entonces con la clase del día de hoy, también se enfoca en lo que ustedes van a ver en la PTU, que es lo de validación de información. Nuevamente estamos trabajando en la unidad número 1, que se titula Procesando Información. Es decir, de esta lluvia de... perdón, me sigue hablando su profesora jefe, y ahora sí. En esta lluvia que tenemos de informaciones, esta lluvia que tenemos de datos, de indicios que puedo trabajar, seguimos formulando cómo podemos procesar todo lo que nos está llegando. Y por lo tanto, dar un uso útil a toda esta información. ¿Ya? Entonces, el día de ayer establecimos una actividad, para la gente que me está preguntando por interno. Establecimos una actividad y para eso usted tenía que sintetizar la información de un texto. Ya, y vamos inmediatamente a eso. El día de hoy tenemos como título de esta clase validar lo esencial. ¿Por qué? Porque usted la primera parte, que es lo de sintetizar, ya lo comprendió, ya revisó los pasos más específicos para comprobar que lo está haciendo bien y finalmente lo puso en práctica. Lo puso en práctica con la actividad que subimos ayer. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero lo que nos falta es procesar, comprender cómo puedo evaluar si la información que estoy leyendo y que estoy sintetizando es realmente correcta o no. O me estoy dejando llevar solamente porque está publicada en cierto lugar que me genera confianza. ¿Ya? Acá, y también les aclaro, el día de hoy yo me había comprometido con hablar sobre los modelos de entrega de información, los modelos de organización de la información. Ya, eso lo vamos a ver el día viernes porque como es materia de la PTU, lo vamos a dejar para reforzamiento de ese día. ¿Ya? Vamos a partir con eso. Ya, por si acaso. Para que no crean que me olvidé de ese compromiso que generé el día de ayer. No, la verdad es que lo vamos a hacer, pero dentro del repaso para la PTU. Bien, partamos entonces, y tiene que utilizar el chat para esto. Necesito que me diga, por favor, ¿cómo se informa en su día a día? ¿De qué maneras usted recibe información? ¿Por redes sociales? ¿Ve las noticias? ¿Ve la televisión? Si utiliza una red social, ¿cuál es la que realmente ocupa para informarse? Vaya pensando si es una red social, específicamente, ¿a cuál se refiere? Porque depende también la red social. ¿Se informa por algún familiar en vez de una red social? ¿Se mete a páginas de noticias en internet? Ya, vaya comentando qué es lo que usted utiliza. Ya. Vamos revisando entonces, para que vayamos trabajando desde la misma base. Veo que muchas personas mencionan que se informan a través de Instagram. Algunos en noticias, otros en Facebook. Facebook, actualícese. No sabía que utilizaban Facebook todavía. En TikTok a veces, ya. Medios independientes, páginas de noticias abiertamente. Por Twitter, ya. Yo creo que la gran mayoría, por lo que me está comentando, se informa por medios no tradicionales. ¿Cuáles son los medios de comunicación tradicionales? Facebook para las funas. Los medios tradicionales corresponden entonces a, cuando estamos hablando de diarios, cuando estamos hablando de revistas, o estamos hablando de soportes, la gran mayoría del tiempo de carácter concreto. Es decir, que finalmente yo tengo un soporte escrito del cual puedo leer. También existen otros medios de comunicación de carácter tradicional, que usted esto lo vio como hace muchos años, que tiene que ver, por ejemplo, la radio, y recién, muy recién, como en este último siglo, es donde aparece el uso del Internet. Y aparecen todos los medios de comunicación que usted me está diciendo en este momento. Estos medios, que vendría siendo finalmente el Internet, nos genera ciertas dudas respecto a su utilización. Porque hasta el día de hoy,
como es un evento, un fenómeno que reventó nuestra cara en forma tan reciente, todavía no tiene formas para hacer este fenómeno controlado. Y por lo tanto, mucha de la información que aparece en ese lugar es creada por los mismos cibernautas. ¿Bien? Es decir, usted puede entrar a Wikipedia y puede colocar la información que se le dé la gana. Usted puede entrar a Facebook y puede colocar una funa y eso difundirlo abiertamente y que llegue a muchas personas también. Puede también entrar a una red social e informarse de situaciones o videos que a un 100% usted no sabe si realmente fueron así o no. Lo que sucede con el Internet es la pérdida, y de hecho lo voy a escribir acá porque realmente son palabras claves importantes que sería bueno que tuvieran en su cuaderno. Cuando hablamos de medios de comunicación, medios masivos de comunicación no tradicionales, hablamos también de una pérdida del contexto. Un medio de comunicación masivo, tal como lo dice su nombre, debe llegar a muchas personas al mismo tiempo. Esa es su motivación principal. Y sobre todo, la instantaneidad de esa comunicación. Cuando usted se informa por Instagram, usted está accediendo a información que incluso está pasando en tiempo real. Y eso en los medios tradicionales realmente no pasaba. Imagínese que en tiempos de guerra había una paloma que llevaba la información y pobre de usted que alguien le disparara a la paloma. No se informaba absolutamente nada. Y podía provocar grandes consecuencias, incluso como una especie de efecto dominó. Pues bien, como solución de eso aparecieron otros medios tradicionales y finalmente lo que conocemos como no tradicionales. Claro que hay un peligro, ¿y por qué? Porque si yo estoy informando a una gran cantidad de personas que ni siquiera sé el alcance de esa información que estoy entregando, imagínese si la información es falsa. O imagínese que esa información no está mostrando un 100% de la realidad del tema que usted quiere expresar. Puede ser un peligro súper fuerte y lamentablemente no le damos el peso necesario. Es por eso que, ahora que estamos hablando de información, de sintetizarla, de abarcar lo mayor posible, realizar investigaciones y todo lo que tiene que ver con esta unidad de procesamiento de información, tenemos que pensar como primer punto si esa información que voy a trabajar es realmente cierta o no. ¿Ya? Y acá, y es lo que pasa, y muchas gracias Nicole por participar, porque es exactamente esto lo que debemos también tener cuidado. Nosotros obviamente nos interesamos con ciertas cosas, ¿cierto? Nos interesamos o hasta nos obsesionamos con ciertos temas. El problema es que uno es muy selectivo y uno se informa solamente de lo que quiere o de la postura que uno ya tomó respecto a un tema. E Internet y los medios de comunicación masiva actuales y sobre todo el tema de las redes sociales nos provocan este efecto burbuja, que es uno de los más peligrosos para la población. Usted, como ya habrá visto, imagino que, porque hay un documental muy famoso de esto, y también lo vamos a ver en este lectivo, está en Netflix sobre el uso de la información, especialmente de las redes sociales, hay un efecto que provoca que finalmente todo su feedback en las redes sociales, es decir, toda la información que va a llegar a usted, que va a aparecer en esa especie de muro virtual, es información entregada por servidores que ya captaron lo que a usted le interesa. Pero nuevamente, todo lo que usted va a ver es solamente la realidad que a usted le interesa, no va a ver la realidad como tal. No, en su red social, en este momento, no existe su contraparte. En este momento usted, por la cantidad de búsquedas que ha realizado, por la cantidad de información que las páginas web han robado de usted, para crear publicidad, para crear este feedback, usted solamente está viendo las cosas que están en directa consonancia con lo que piensa. Pero claro que si yo me quiero informar, no necesito que me digan lo que ya sé, no necesito que me den en el gusto de la postura que ya tengo. Cuando yo me quiero informar correctamente, tengo que escuchar a mi contraparte sí o sí. Y las redes sociales, lamentablemente, no lo permiten porque están construidos técnicamente para evitarlo. Ya, y muchas gracias Sabina, y qué bueno que lo vio, porque claro, finalmente ellos saben cuáles son nuestros intereses y lo más importante,
cómo pensamos. Y se quedan solamente, y de hecho utilizan inteligencia artificial solamente para quedarse con esa parte de información y de esta forma engancharlo a usted. Ya, muy bien, como dice Natalia Arteaga, el algoritmo, perdón, no puedo hablar hoy día en la mañana, demasiado temprano. Va a ser súper importante esto porque significa entonces que usted no tiene un acceso total a la información. Usted está permeado en esto, está permeada. Entonces, ¿qué va a significar? Gran parte de la realidad ni siquiera la va a manejar. ¿Se entiende? Toda esta finalidad que es súper, entre comillas, hasta un poco perverso respecto a derechos humanos, porque dentro de los derechos humanos también está la libertad de expresión y el acceso a la información. Pero lamentablemente estas plataformas que no fueron creadas realmente para informar, solamente para entretención, tienen por finalidad que usted quede atrapado en ellas. Esa es la problemática, esa es la finalidad central que tienen. Entonces, lamentablemente, todas las cosas que usted va a ver es solamente para que usted siga más horas frente a esa pantalla. Ya, si estamos diciendo todo esto, va a entrar en juego algo sumamente importante, que es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ya? Y es finalmente una de las pocas estrategias que tengo al alcance de mi mano para finalmente no caer en estos trucos, porque, como usted ya bien sabrá, y acá hay casos perversos terribles de fondo, las redes sociales también están manejadas por grupos de élite, por grupos poderosos. Y existe un manejo de las masas a través de la información que se entrega por estas pequeñas plataformas. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo enfocarme en un tema para provocar ciertas reacciones del público. A ver. Ya, y muchas gracias Nicole Contreras, porque claro, dependiendo del medio de comunicación masiva e incluso de su propia ideología, nos van a presentar la información de cierta forma para también poder conseguir cierto público. Por ejemplo, uno de los mayores fiascos, por así decirlo, a nivel de información, fue lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. No sé si usted se dio cuenta que a él hasta lo bloquearon de una red social para detener la información falsa que entregaba respecto al COVID, respecto al manejo de las elecciones en Estados Unidos. De hecho, Twitter ya llegó al nivel, siendo que no tenían ningún tipo de control de la información que se entregaba por ese medio, tuvieron que establecer leyes para impedirlo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hay gente poderosa que mueve masas a través de las redes sociales. Aprovecha este poder, aprovecha este acceso a mucha cantidad de personas y a una cantidad muy grande de difusión. Por ejemplo, en este caso, fue tanta la información falsa que entregó, pero tanta y a tal nivel, que un grupo de personas finalmente se puso de acuerdo y con armas fueron a impedir las elecciones de Estados Unidos. Y después, como un segundo punto, intentaron evitar el recontar los votos, y después como tercer punto, se movió tanto el nivel de masas que se metieron al Capitolio, una estructura demasiado importante para Estados Unidos, muy representativa de la democracia, y con armas incluso se apoderaron del lugar. Todo lo que significa casi una especie de golpe de Estado. Nuevamente, todo por información falsa, todo por dejar información a la deriva y que la gente lo entienda como se le dé la gana. Ya, y acá obviamente hay un manejo político detrás, hay manipulaciones, hay grupos de poder, y usted entienda que lo que ve a simple vista son estructuras básicas, porque detrás de estas estructuras básicas sí existe la gente de real poder, la gente que sí maneja este mundo, por mucho que suene como muy, entre comillas, fantasioso, tendencioso, la verdad es que no, existe gente así de poderosa. Ya, y acá entra ese juego también que realiza finalmente el poder. Por ejemplo, no sé si ya han notado que hay muchos presidentes que tienen cuentas de TikTok y cuentas de Instagram y cuentas de Facebook. Incluso los mismos ministerios dentro de un gobierno tienen sus propias páginas. Páginas en redes sociales, una red social que tiene por finalidad solamente entretener. Pues bien, ojo con eso, porque la gran mayoría de información que usted accede
no necesariamente es como usted piensa que es. Ya, y vamos inmediatamente entonces a lo central. Yo tengo que validar la información que llega a mí. Antes de sintetizar, antes de crear esa sinopsis, antes de crear esos resúmenes, antes incluso de formar mi propia opinión, yo tengo que confirmar que esa información es real. Y es una de las cosas más difíciles que le va a pasar a usted por pertenecer a esta generación. Porque lamentablemente la información varía, sí, la información está en todas partes, sí. ¿Y qué va a hacer usted al respecto? Lamentablemente las cosas son de esta forma y usted de una u otra forma va a tener que solucionarlo, y acá está la estrategia que yo le entrego para que lo hagamos desde un comienzo, ¿ya? Esto necesito que lo aplique no solamente en el electivo, no solamente en mi asignatura, no solamente en el colegio, sino que lo aplique en su día a día, porque es la única forma en la cual usted va a finalmente establecer que no va a ser engañado o engañada con la información que está recibiendo, ¿ya? Así que por lo que estoy viendo, pero igual necesito que me respondan en el chat, ¿usted confirma la información que recibe? Responda con un sí o con un no. Luego de que usted lee esa información en Instagram, luego que usted vio ese video y se impactó, luego que usted le llegó esa noticia, le llegó esa publicación, le llegó esa historia, ¿usted confirma la información? ¿O se queda solamente con lo que le mandaron? Ya vamos viendo. Y algunas personas dicen a veces, algunos dicen que sí. Ya, yo creo que la gran mayoría, claro, se van como por esa postura de depende, qué tan choqueante sea la información para buscarla en otros medios y por lo mismo complementarlo. Pero nuevamente, ojo, porque el tema de validar la información no puede depender solamente de su motivación o el grado de interés que esta le genera. Hay mucha información que ingresa a usted inconscientemente y queda como un conocimiento general, y usted no profundiza, porque obviamente es casi imposible que usted profundice en toda la información que le aparece en una red social. Es casi imposible, se volvería loco confirmando en todo momento. Pero ojo, usted, mientras va bajando, por ejemplo, en esa red social, está leyendo esa información y pese a que no le interesa, ya quedó en su mente que las cosas fueron así. Y es muy difícil que después, cuando se publique que fue un malentendido, que se publique que la información no estaba completa, que se publique que esto realmente estaba mal publicado, usted ni siquiera se va a dar por enterado. Y acá, un ejemplo más patente todavía. ¿Le ha pasado que usted ve una información y luego no la vuelve a encontrar? De hecho, más claro todavía, ¿le ha pasado que ha visto un meme y se le pasa y luego no lo puede volver a encontrar? ¿No sabe de qué página era? Ya, eso que le pasa con los memes también le pasa con la información. Porque ese es el problema en el que usted está, ese es el problema al que usted se está exponiendo ahora. Es tanta la información que se pierde. Es una lluvia que finalmente yo no puedo comprobar si esto que leí a la rápida era cierto o no. Ya, todo esto incluso está siendo tratado a nivel de ONGs, a nivel mundial, porque se quiere considerar que los datos personales sean un derecho humano, es decir, que estas empresas dejen de manipular a las masas, dejen de manipular la información y por lo tanto que dejen de engañar a las personas. ¿Lo han logrado? La verdad es que no, todavía no lo logran, porque obviamente estas empresas son extremadamente poderosas y millonarias, por lo tanto han evitado que sean controladas. De hecho, por interno, me dan un ejemplo, por ejemplo, cuando usted conoce las polémicas entre influencers, ya usted se queda con la primera versión. Ah, tal persona le dijo tal cosa a X persona. Usted se queda con eso. Y luego, al mes después, se sabe que eso realmente nunca fue así. Pero esa aclaración, ¿usted la va a conocer? Posiblemente no, porque en su feedback, en su red social, hay tanta información de otros temas que usted finalmente lo va a olvidar y se va a quedar con la primera versión de las cosas. Ya, pasa con temas, entre comillas, mínimos, como influencers. Imagínense con información realmente seria respecto a gobiernos. ¿Ya? Toda esta información se pierde y de verdad es un peligro.
Ya, y por interno alguien me dice que no, que como es Zapa, igual busca toda la información. Ya, es mejor confirmarlo, es mejor ser Zapa, entre comillas, pero la idea es que finalmente usted no se deje engañar tan fácilmente, ¿ya? Sí soy, dicen por ahí. Ya, pasos entonces para validar esta información. Lo vamos a dividir en cinco pasos, ¿ya? En este caso yo me gusta aprenderlo más por siglas, que en este caso sería ACOAC, ya suena súper raro, lo voy a escribir, ya. Voy a escribirlo para que usted se lo repita y así recordarlo. El comienzo de letra de cada, ya. Entonces cuando usted reciba una información o ve algo en Instagram, cualquier información que llegue a usted, usted tiene que decir ACOAC y se va a acordar de lo que debería estar haciendo, que es validar la información, ¿ya? Así que, si luego de esta clase se mete a Instagram, diga ACOAC cada vez que aparece una información que nuevamente tiene que validar. Ya, ¿cómo vamos a validar esto, este ACOAC? No es CUAC, por si acaso. ¿Cómo lo vamos a validar? Si yo recibo una información, tengo que confirmar de quién viene. Si esa información es entregada, detrás debe haber una autoridad, es decir, una autoridad en el área, un especialista, una persona que me demuestre que es suficientemente serio para presentarme esta información. Es muy distinto que, eh, por ejemplo, yo diga que Curacaví va a estar en cuarentena 3 meses. Ya usted queda con la duda, ¿cierto? Porque entre comillas, muy entre comillas, yo soy una autoridad para usted. Y va a quedar con la duda y va a buscar información. Pero si esa misma información la entrega el ministro de Salud en cadena nacional, ¿usted lo pone en duda? ¿Usted va a buscar más información para confirmar que él está diciendo la verdad? La verdad es que no, porque hay una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Que si yo voy a leer una información, tiene que haber una persona que realmente se desempeña en esa área y que me genera confianza. Como número 2, voy a exigir calidad de la información. Esta tiene que estar más o menos completa y sobre todo que me demuestre fuentes, ¿ya? Esto no puede estar naciendo porque a un periodista se le dio la gana de decir X cosa. No, me tiene que demostrar pruebas de que eso es así. Tiene que ser algo de calidad. Como número 3, debe ser objetivo. No puedo esperar que la información entregada por un medio de comunicación sea la única verdad. La verdad es que no. Tengo que buscar esa objetividad. Porque finalmente detrás de cada persona hay un punto de vista. Tengo que tener cuidado con eso. Luego me voy a encontrar con lo que corresponde a la actualidad. Toda la información es tan efímera y tan rápida que yo tengo que siempre quedarme con lo más actual. Yo puedo leer sobre, por ejemplo, sobre el COVID, una investigación que fue el año pasado, pero esa información ya no me sirve ahora, porque ya salieron millones de estudios más después de ese texto que acabo de leer. ¿Se entiende? Así que es importante la actualidad, la circulación de esa información, que sea lo más reciente posible. Y finalmente la cobertura, es decir, que no me muestre solamente una parte de la realidad, que es lo que yo quiero escuchar, que es lo que pasa con las redes sociales, sino que muestre también la contraparte, que sea lo más, nuevamente, que se conecta con lo anterior, que sea lo más objetivo posible. Así que no me muestre solamente el punto de vista, por ejemplo, del gobierno, sino que también el punto de vista del gobierno y la gente que está en contra o a favor de ese gobierno. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que usted recibe información, piense en ACUAC, confirme esa información. ¿Ya? Bien, de todas maneras, chiquillos y chiquillas, esto lo vamos a repasar el día viernes como una introducción, para que no queden dudas, vamos a dar ejemplos reales, porque ahí va a estar todo el electivo junto. ¿Bien? Ya, y solamente como recordatorio, antes que termine esta clase, recuerde la tarea que está para esta semana. Hágalo lo antes posible, yo sé que hay gente que ya lo hizo, pero hágalo lo antes posible. Usted ya aprendió cómo resumir información, quedarse con lo más importante, y si no se acuerda tanto, están los videos y está la estructura que usted puede seguir mentalmente para confirmar que está en lo correcto. Entonces, en la página 167 está un fragmento de El consumo me consume, es un texto que tiene que leer en abril, y en este fragmento usted tiene que hacer resumirlo a su mínima expresión.
solamente lo esencial, solamente las ideas centrales. Y de eso puede enviar un Word, una fotografía, y con eso termina su actividad. Bien, hágalo lo antes posible porque vamos a entrar a otros temas y se va a confundir. Ya, chiquillos y chiquillas, los dejo entonces, tienen otra clase ustedes ahora. Nos vemos en la próxima clase y no se preocupen, esto lo vamos a repasar de nuevo. Que estén muy bien, adiós.